Dios te bendiga, iglesia. En esta noche le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se unen y nos visitan. Pueden volver a sus asientos. Esta es nuestra segunda noche de campaña y el Señor nos dio la bendición y el privilegio de tener ayer una noche inolvidable. Una noche que ha quedado grabada en nuestros corazones, una enseñanza que ha sido sellada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de ponerla en práctica por mucho tiempo. Cuando hacíamos los preparativos para esta campaña, quisimos dar gracias a Dios por estos 35 años. Y sabemos que la iglesia no hubiera llegado hasta aquí sin familias. También sabemos que la iglesia no hubiera llegado a cumplir 35 años sin un liderazgo enfocado. La realidad es que el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que experimenta muchas crisis, muchos cambios, y el liderazgo es influencia. El liderazgo da dirección. El liderazgo hace la diferencia en un momento de crisis entre el miedo y aún con temor hacer lo correcto. Pero para eso hay que estar preparados. Y dentro de esta celebración al Señor por estos 35 años, nosotros entendemos que nuestro compromiso y responsabilidad es continuar preparándonos para liderar aún más enfocadamente, para estar listos para la cosecha. ¿Cómo va a ser esa cosecha? Eso siempre queda reservado en el terreno de nuestro Dios. Nuestro trabajo es sembrar. Él dice, la palabra del Señor da el fiel testimonio de que Él siempre dará el crecimiento, porque es para su gloria. Y en esta noche queremos hacer una petición especial. El grupo de esta noche es un grupo menor al grupo que tuvimos ayer. Y nos gustaría que los hermanos que están a la parte de atrás consideraran moverse a los asientos del frente. Anoche el pastor José Luis Navajo predicó desde la tarima y le hicimos esta escalera rústica. ¿Ves? Aquí no es que ha pasado nada, aquí hicimos una escalera rústica para que si él quería bajar o subir, no tuviera que dirigirse a los extremos, pero pudiera bajar de una manera segura. Pero yo creo que esta noche él prefiere predicar desde acá abajo. Hemos hablado varias veces, o yo no sé si va a empezar acá y va a predicar desde acá, pero si los hermanos se mueven, se pueden mover un poquito más cercanos, yo sé que va a ser mucho más fácil la dinámica. Y a nosotros, las personas que exponemos, nos gusta tener a nuestra gente cerca, nos gusta mirarlo a los ojos, nos gusta tener la oportunidad de interactuar. Así que gracias a todos aquellos que han respondido a esta invitación esta noche, gracias por aquellos que se han acomodado. ¿Y qué tal si en esta noche nosotros recibimos con un aplauso al Señor por la vida del pastor José Luis Navajo y su distinguida esposa? Dios te bendiga, pastor. Amén. Quiero saber, ¿están aquí él o las personas que se ocuparon de hacer esta magnífica escalera? Sí que están. ¿Quiénes son? Wow. Felicidades y muchísimas gracias. Esto es un auténtico trabajo de ebanistería. Y sé que lo hiciste, hermano, por proteger mis rodillas y mis caderas. Así que lo agradezco muchísimo. Pues sí, hoy es un grupo más íntimo, puesto que estamos enfocados a liderazgo, ministerios. Y si ayer aplaudí en mi corazón la iniciativa de enfocar al menos una de las reuniones a la familia, hoy quiero aplaudir en mi corazón también esta magnífica iniciativa. Dijeron en una ocasión que el peligro más grande para una iglesia es tener líderes con kilómetros de influencia y centímetros de profundidad. Líderes que se enfocan en abarcar y se olvidan de profundizar y profundizar. Líderes con una magnífica homilética, pero sin rodillética. Eso es una muy seria amenaza para la iglesia de este siglo. Así que estoy convencido de que este programa para este congreso de aniversario ha sido orquestado en el cielo. Dios quiere que hoy estén aquí hombres y mujeres clave en la extensión del reino de Dios. Y es con ese propósito que yo me propongo abordar una temática que he dado en llamar
lo que sana a la secuoya. Y enseguida les voy a explicar esto. Miren, una de las cosas que disfruto más que muchas otras es contemplar la naturaleza. Estoy convencido de que la firma de Dios está en cada milímetro de creación. Estoy persuadido de que el ADN divino está en cada fragmento de lo creado. Así que cada vez que puedo me zambullo, me sumerjo en la naturaleza. El ser humano fue creado para vivir en un jardín y cuando está rodeado de la creación de Dios está en su hábitat natural. Bien, pues yo estaba dedicado a esa tarea, buscar a Dios en la naturaleza cuando me encontré con Él. ¿Con quién? Con el árbol secuoya. Un majestuoso árbol, un gigante de la naturaleza que puede alcanzar hasta 130 metros de altura y que en la base de su tronco puede llegar a tener hasta 15 metros de diámetro. Algunas secuoyas han sido perforadas en el tronco para a través de ellas cruzar una carretera de dos sentidos. Dos vehículos pasan a la vez a través del árbol de secuoya. Un gigante asombroso. Y sin embargo, se han dado casos de secuoyas que se han venido abajo por el empuje de una mano o por una racha de viento no demasiado fuerte. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que un gigante de esa magnitud se venga abajo de repente? ¿Cómo es posible? Un árbol que parece hincar su copa en la panza del cielo y de pronto ese gigante se viene abajo de pronto. Aquí va la respuesta. La secuoya no se vino abajo de repente. Y atento a esta reflexión, por favor. El desplome se produce en un instante, pero toda debacle tiene un proceso de gestación. Permíteme que te lo repita y mirándote a los ojos. El árbol secuoya no se vino abajo de repente. El desplome se produce en un instante, pero toda debacle tiene un proceso de gestación. Lo que ocurrió fue que durante muchísimos años, pequeños, diminutos insectos fueron minando la raíz de la secuoya. Primero el árbol fue herido, luego fue herido de muerte y finalmente era un cadáver de impecable apariencia, majestuoso por fuera, pero muerto por dentro. Asombraba con su imagen, pero tras la corteza solo había muerte. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar aquí. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un ministerio de ese calibre, un ministerio de esa trayectoria, se rompa de repente? ¿O cómo es posible que un matrimonio tan consolidado, un matrimonio tan sólido, se haga pedazos de pronto? Damas y caballeros, ni el ministerio se rompió de repente, ni el matrimonio se quebró de pronto. La racha de viento, el empuje de una mano, solo logró certificar la muerte que hacía tiempo había ocurrido. Por eso hoy, queridos compañeros y compañeras en el ministerio, quiero frente a ustedes desabrocharme el alma. No voy a hablarles desde la ciencia, sino desde mi humilde experiencia. No vengo a hablarles de mis éxitos. Permítanme hablarles de mis fracasos, porque no me cuentes los éxitos que alcanzaste. Háblame de los fracasos que superaste. El éxito acuna,
el fracaso enseña. Así que hoy quiero mostrarles mis cicatrices con el único anhelo y deseo de convertir el dolor en un maestro. Miren, vamos a ir a un maestro, un veterano del ejército de Dios, que está trasladando un consejo de extraordinaria importancia a su discípulo. Por favor, intenta visualizarlo aquí. El veterano, el maestro, está mirando a los ojos de su discípulo y le va a dar un consejo para que este estudiante pueda desarrollar un ministerio largo, fructífero y con la frescura del cielo. Estoy hablando de Pablo, y Pablo está hablando a Timoteo, un veterano apóstol, trasladando un consejo a un pastor incipiente, a un pastorado todavía nuevo pero floreciente. Y el consejo que le da es el siguiente. Por supuesto, estamos hablando de la epístola, la primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, y le dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la Biblia, toda promesa va precedida de una premisa. Disculpen el juego de palabras. Primero hay una premisa y después la promesa. La premisa es esta: debes cuidarte a ti mismo y a la doctrina. Debes hacerlo además de manera persistente. Si lo haces, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos y hermanas, estamos en el ministerio porque amamos a Dios, pero estamos en el ministerio porque amamos a las almas. Queremos alcanzarlas para bendición de ellas y para gloria de Dios. Dime cómo puedo alcanzar a las almas. Dime cuál es la clave para poder llegar a ellos. Aquí está, Pablo se la está diciendo: si haces esto, te salvarás tú y salvarás a quienes te escuchan. Luego yo quiero hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Dos: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Estoy hablando a un público maduro, a una congregación que ama la obra de Dios. Y por eso quiero decirles, miren, con respecto a lo segundo, ten cuidado de la doctrina. No tenemos demasiado problema. No deberíamos tenerlo. Como productores de sermones, quienes predicamos la palabra, como productores de sermones, sabemos que la materia prima que utilicemos para crear ese mensaje es esencial. Hay que buscar materia prima nutritiva, saludable, transformadora. Que cada mensaje desborde Biblia por los cuatro costados. Que el corazón de mi predicación sea Biblia en estado puro. Recordemos, a la hora de preparar un mensaje, 99% de materia nutritiva y 1% de cianuro mata. Hice un estudio acerca de las iglesias que hoy están en España en franco crecimiento. ¿Por qué unas iglesias crecen y otras decrecen? Y no me refiero solo en número, aunque también, pero sobre todo creciendo en influencia. ¿Por qué unas iglesias agonizan y otras están repartiendo vida? Extraje algunas conclusiones muy interesantes. Hoy no es el cometido, no es el objetivo, por eso solo mencionaré dos. Las iglesias que hoy están dejando una huella indeleble, que están afectando vidas,
tienen, primero, un altar que desborda adoración, un altar que conecta con el cielo, un altar que quienes lo ocupan, por ejemplo, músicos, vocalistas, levitas, adoradores, salmistas, recuerdan que el altar nunca debe convertirse en escenario. La diferencia prioritaria entre un altar y un escenario es que en el escenario se lucen las estrellas, en el altar viene el fuego de Dios. Cuando una persona se aproxima a un instrumento y recuerda que el hombre afina el instrumento, pero Dios debe afinar al hombre y a la mujer. Y un hombre o mujer afinado por Dios hará que los instrumentos no solo proyecten música, sino pura adoración. Una iglesia nunca será más grande que su altar y nunca tendrá más vida que este. Pero la segunda característica de las iglesias que hoy están creciendo en influencia es esta: tienen un púlpito que chorrea Biblia por los cuatro costados. Un púlpito que quien lo ocupa sabe que no ha venido aquí a contar historias, sino a relatar la eterna historia de redención y salvación. Aleluya. Esa historia eterna hay que compartirla de manera accesible, de manera entendible, de manera apasionada. Podemos adecuar el método para comunicar el mensaje, pero el mensaje no debe ser nunca negociado. Cuida de la doctrina, cuida de la doctrina. No solamente como productor, sino también como consumidores de sermones que debemos ser. Debemos tener mucho cuidado con lo que comemos. El que alimenta debe ser alimentado. A la hora de alimentarte, no te dejes atraer por apellidos resonantes. Déjate atraer por trayectorias estables. Come de esas manos que llevan una larga trayectoria en el arado. Recuerda a la hora de consumir doctrina, no todo lo que dice Don Google ni es conveniente ni es saludable. Sé celoso de lo que comes y sé celoso de lo que das a comer a otros. Ahora insisto, con este segundo aspecto de la sugerencia de Pablo a Timoteo no tenemos gran problema. Nuestro problema suele estar con la primera parte. Ten cuidado de ti mismo. Y aquí es donde yo quisiera ir a corazón abierto. Ten cuidado de ti mismo. Creo que los siervos y siervas de Dios a menudo nos descuidamos. Y al descuidarnos, nos dañamos y dañamos también a la congregación. Charles Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, dijo: Dios me dio un mensaje que llevar y un caballo para llevarlo. Si mato el caballo, ¿cómo podré llevar el mensaje? Quiero compartirles algo que posiblemente algunos ya conocen. Y por eso pido disculpas anticipadas, pero sé que debo compartirlo por amor a aquellos y aquellas que no lo conocen. Déjenme que les cuente. Comencé a pastorear cuando tenía 17 años de edad. Llamar templo a aquella pequeñísima capillita donde yo ejercía el ministerio, llamarlo templo era ser demasiado optimista. Aquello era una minúscula habitación, casi un armario empotrado, donde había 15 sillas y siempre sobraban la mitad. Yo tardaba 1 hora y media en llegar desde mi casa hasta aquella capilla
y siempre llegaba 1 hora antes de que comenzara el culto. Cada día hacía lo mismo, exactamente lo mismo. Cerraba la puerta de aquella pequeña habitación y allí en la soledad doblaba mis rodillas y dejaba descansar mis brazos sobre uno de los asientos. Y entonces oraba diciendo: Dios, que hoy venga alguien a sentarse aquí para escuchar tu palabra. Cambiaba entonces de asiento y levantaba la misma oración: Señor, tráelos, convócalos, que vengan a escucharte. Y luego sobre la siguiente silla y luego sobre la otra. Oraba sobre cada asiento suplicando que vengan a encontrarse contigo. Cuando faltaban 15 minutos para que comenzara el culto, me sentaba ya en mi lugar, mirando al altar, pero levantando el mismo clamor: tráelos, Señor, tráelos para que se encuentren contigo. Cada vez que yo escuchaba chirriar las bisagras de la puerta, cada vez que yo sentía que aquella puerta se abría, ese sonido era como oxígeno puro que entraba en mi alma. Uno más ha venido a escuchar la palabra. A veces giraba la cabeza y no era que uno hubiese entrado, sino que uno de los que estaba se había marchado. Pero mira, aquel micro rebaño fue el laboratorio que Dios utilizó para forjar mi corazón de pastor. Aquella pequeñísima habitación fue la universidad de Dios para dar forma a mi carácter. Después de la iglesia de 10, llegaría la iglesia de 100 y luego llegaría la iglesia de 1000. Dios me ha permitido conocer los diferentes estadios del pastorado. Conozco el sabor de las lágrimas del pastor. De las lágrimas del pastor que llora porque su iglesia no crece. Y también del pastor que llora porque su iglesia ha crecido. Conozco también el calor de la sonrisa del pastor, porque por cada lágrima que derramamos, Dios nos regala 1000 sonrisas. Aleluya. Pero miren, 44 años en el pastorado, como dije ayer, casi los mismos que de matrimonio. 45 años de pastorado. Y les acabo de revelar mi edad. Allá están ahí haciendo cuentas, ¿eh? Miren, 45 años en el pastorado. No me autorizan a casi nada, pero han dejado en mí algunas certezas innegociables. Han grabado en mi alma algunas verdades inamovibles. Por ejemplo, he podido comprobar que la grandeza de una iglesia no se contabiliza en números, sino en influencia. Una iglesia no es grande por lo que contiene, sino por lo que envía. He conocido iglesias catedrales que llenan un enorme espacio, pero no llenan ni una mínima necesidad. Iglesias que, como dije ayer, dejan con la boca abierta, pero con el corazón indiferente. He conocido pequeñísimas congregaciones que dejan una huella firme en el suelo, que transforman su entorno. También conozco iglesias grandes en número y grandes en influencia. Dios no tiene problemas con los números. ¿Cómo va a tenerlos si un libro de la Biblia lleva precisamente ese nombre? Pero Dios no está buscando cuenta de resultados. Nuestra pregunta casi siempre es: ¿cuántos? ¿Cuántos llegaron hoy a la reunión? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos libros has publicado? ¿Cuántos likes consiguen lo que posteas? ¿Cuántos? 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 La pregunta de Dios no es cuántos. La pregunta de Dios es quién
¿Y cómo? ¿Quién llegó hoy aquí? ¿Cómo está el que llegó aquí? Eso es lo que asombra, lo que mueve el corazón de Dios. Me estoy saliendo del tema, pero tengo que volver a él. Cuando llevaba 31 años pastoreando, yo sentí clarísimamente que algo aquí adentro se rompía. No ocurrió de manera repentina, sino que fue algo progresivo. No ocurrió de la noche a la mañana, sino que paulatinamente yo fui notando que la pasión se apagaba. Fui notando que la distancia entre Dios y yo parecía demasiado grande. Fui notando que algo no funcionaba como antes. Hubo determinados síntomas, porque esto avisa, por ejemplo, esa dificultad progresiva para dormir. Yo me iba a la cama, pero no podía conciliar el sueño. Cuando el cuerpo se paraba, la mente se disparaba. Daba 1000 vueltas hasta lograr dormirme y a veces me despertaba de madrugada y ya no podía seguir durmiendo. Y eso me preocupó. Me preocupó mucho que entre esta dama y yo, cuando nos íbamos a dormir, entre ella y yo, había 500 personas. Entiéndeme, hablo en sentido metafórico. No estaban, pero sí estaban allí, con sus cargas, con sus problemas. Y eso fue inevitablemente generando distancia en lo más importante, en la intimidad, en el matrimonio, en la cercanía, en la afinidad. Eso me preocupó. Me preocupó también cuando la iglesia, ese grupo de personas a las que siempre amé escuchar, amaba reír a su lado y compartir sus lágrimas. Ese grupo de personas a las que amaba abrazar, comenzaron a ser para mí un fastidio. Te dije que iba a desabrocharme el alma. Permite que lo haga. Miraba mucho más su falta de compromiso que aquello con lo que se comprometían. Personalizaba sus ausencias, me herían sus desplantes. Y eso me preocupaba, claro que sí. Me preocupaba mucho también cuando mi temperamento comenzó a volverse más irascible, más irritable. Mis más íntimos, mis 2 hijas, mi esposa, me decían: ¿qué te pasa, cariño? Papá, ¿qué te ocurre? ¿Por qué parece que siempre estás enfadado? Eso me preocupó. Y me preocupó extraordinariamente cuando este bendito libro, la Biblia, este libro al que yo acudía cada mañana como quien acude a un cofre y lo abría sabiendo que en el interior encontraría nuevos tesoros. Me gustaba, mi tiempo es el amanecer, despertar cerca de Dios. Acudía a la Biblia en las primeras horas para beber de ella como quien bebe de un manantial de agua fresca. Pero en ese tiempo, este libro se volvió árido para mí. Yo lo seguía leyendo por pura disciplina, doblaba mis rodillas por pura disciplina. Era el pastor. ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a leer la Biblia? Pero yo sentía que cada una de mis oraciones chocaba contra el techo y caía sobre mi espalda como convertida en astillas. Esa dama, esa mujer a la que llevo ya casi 44 años unido en matrimonio, esa mujer que de un solo vistazo es capaz de radiografiar toda mi alma, ella supo que algo me ocurría y me preguntaba: ¿qué te pasa, cariño? Yo le decía: nada, tranquila, no me pasa nada. Y créeme, yo no te mentía. Pero si yo no era capaz de entender lo que me estaba ocurriendo, cuánto menos iba a ser capaz de verbalizarlo.
Hasta que llegó ese momento en el que, mira, después de haber aconsejado a decenas de personas, sentarme frente a alguien, escuchar su carga, su problema y darle un consejo con aroma de cielo, se me hizo imposible. Sí, seguía aconsejando, el cerebro todavía funcionaba, pero mis palabras sabían tanto a tierra que raspaban el corazón. Y llegó el momento en que, después de haber predicado decenas y decenas de mensajes, subir al púlpito, trasladar una palabra que trajera frescura del cielo, se me hizo imposible. Llegó entonces ese día en el que, mira, ni aun cuando Dios me concediera vivir 1000 vidas, ni quiero ni puedo olvidar el día en que me dijiste, primero tomaste mi mano para que no me escapara, y luego me dijiste, siéntate aquí. Y cuando me hube sentado, mirándome fijamente a los ojos, dijiste, algo te ocurre y no te vas a levantar de aquí hasta que me lo digas. Y entonces te lo dije. Te dije, cariño, voy a dejar el ministerio. No puedo más. Voy a dejar el ministerio. Escucha, para que puedas captar la intensidad de ese momento, debes entender que desde que esta dama y yo nos conocimos en el preescolar, en la preadolescencia, con 12 años de edad, nuestras conversaciones de niños eran: queremos amar a Dios y queremos servir a Dios. Desde que esta dama y yo nos hicimos novios, con 15 años de edad, escuchad, no todos se hacen novios con 15 años de edad. Esto sería propio para tratar en un retiro de jóvenes. No os quedéis solo con eso, por favor. Desde que nos hicimos novios con 15 años de edad, nuestra hoja de ruta, nuestra conversación de cara al futuro era: le amaremos y le serviremos. Desde que tú y yo nos casamos con 19 años de edad, la única diana a la que apuntábamos era amarle y servirle. Y ahora, 31 años después, yo te digo, voy a dejar el ministerio. Dinamita, eso fue dinamita para la estructura de su vida. Todo lo que era su proyecto de vida se hizo añicos de repente. Y sin embargo, ella no soltó mi mano, sino que la presionó con más ternura. No apartó sus ojos de los míos. Mantuviste la mirada. Y en tu mirada yo no vi juicio. Lágrimas, un mar de lágrimas. En sus ojos y en los míos, lo que yo acababa de decirle, lo que acababa de declarar, era rendición absoluta, claudicar del llamado de Dios. Un mar de lágrimas. Pero tras esa cortina de lágrimas, yo no vi brillar juicio, sino amor en estado puro. Tardaste unos segundos en reunir las fuerzas suficientes para verbalizar una frase. Y cuando por fin pudiste hablar, lo que dijiste fue: cariño, tomes la decisión que tomes, yo estaré a tu lado. Esas palabras fueron bálsamo para mi vida. No me juzgó, me comprendió. No me declaró un traidor, sino un herido. No me vio como un desertor de la causa de Cristo, digno de juicio, sino como un soldado que necesitaba sanidad. Escúchame,
Esta mujer no tenía respuesta para mis preguntas, pero no era respuesta a lo que yo necesitaba, sino comprensión. Y ella me comprendió. Mira, permíteme por favor ponerme cursi un momento. Prometo recomponerme en cuanto pueda. A veces cuando nos presentan, dicen José Luis Navajo y la mitad de su ministerio. Y me dicen, ella debe ser la mitad de tu ministerio. Con mucho respeto les saco del error. Ella no es la mitad de mi ministerio. Ella es mucho más que eso. En ese mar que me tragaba, Dios me proveyó de dos prodigiosos salvavidas. El primero, su gracia. Y por favor, no me pidas que te explique la gracia de Dios. No puedo explicarla, pero necesito disfrutarla. Pero el segundo salvavidas fue ella. Se pegó a mí como una segunda piel. Y hoy miro aquí a jóvenes y con todo cariño, con amor sincero os digo, chicos, chicas, a la hora de elegir con quién compartirás tu vida, elige bien. La persona a la que unas tu vida va a condicionarla toda, en todas las áreas. Tu proyección ministerial, tu proyección académica, tu proyección profesional, tus relaciones interpersonales, todo va a estar condicionado por la persona con la que compartas tu vida. Por eso elige bien. Mucho más importante que la longitud de unas piernas es el tamaño del corazón. Mucho más importante que la forma de unas manos es en qué emplea esas manos. Mucho más importante que el color de unos ojos es el enfoque de la visión. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Elige bien, te hablo desde mi experiencia. Aleluya. Y recuerda siempre, por favor, recuerda siempre, un pez y un pájaro se pueden enamorar, pero ¿dónde construirán el nido? Si Dios te ha llamado a volar en alturas de libertad y Él ama arrastrarse por la tierra, ¿dónde viviréis? Si tú amas a Dios y Él lo ignora, ¿dónde estableceréis el domicilio espiritual? Por favor, permíteme, he salido del tema otra vez, pero sentía que debía hacerlo. Ahora, yo viví eso, pero tú lo viviste también. Y estoy seguro que en una intensidad enorme. ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Podemos tener un micrófono, por favor? ¿Qué sentías? Porque, mira, ese aplauso de ánimo para ella, claro que sí. Fue un tiempo, como él describía, de derrumbe. Sentíamos que toda nuestra estructura, toda nuestra organización de vida se venía abajo. La sensación era como un tsunami cuando te traga y te embulle y tú no encuentras ninguna salida. Y no había mucho que saber porque no entendíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Simplemente sabíamos que estaba colapsado y que era imposible continuar. Nuestra oración diaria era: Señor, llévanos de tu mano. Que vivamos porque realmente pensábamos que nuestro tiempo ministerial había finalizado, que no había fuerzas para seguir adelante. Y la oración era cada día: Señor, pon una baldosa para poder pisar,
Nuestro objetivo y nuestra meta era diaria. Señor, danos fuerzas para afrontar este día. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabíamos. Esto va a acabar y pensábamos que era así. Y en ese momento yo le decía, Señor, nuestra vida la hemos consagrado a ti y queremos gastarla a tu servicio. Pero si el tiempo de nuestro ministerio ha finalizado, te doy gracias por la oportunidad de haberte servido hasta ahora. Si tú tienes otros planes, queremos verlos y queremos seguir adelante, pero Señor, que vivamos lo que vivamos, llévanos de tu mano, porque entonces es que nos vamos a sentir seguros. Y fue un tiempo que duró más de un año y cada día era una meta nueva a superar. Y como él bien dice, hubo 2 salvavidas que cada día vimos que obraban el milagro. Su gracia que pudimos ver que cada día era nueva, su gracia inmerecida. Dios nos regalaba una vida nueva cada día. Estábamos vivos y solamente dependíamos de Él. Y nuestra familia, nuestras hijas, que en esa época aún la pequeña era adolescente y la mayor estaba recién casada, pero se pegaron a nosotros como una segunda piel y ellos nos decían, nos hemos visto servir siempre a Dios en el altar y queremos acompañaros cada día en lo que toque vivir. Ellas venían, nos acompañaban diariamente con distracciones, con contenidos para poder hacernos llevadero y agradable cada día. Y eso fue un oxígeno para nuestra vida. Porque como padres siempre nos cuestionamos. Lo haré bien, lo habré hecho bien, y nos habremos equivocado muchas veces. Pero en ese momento Dios permitió ver el fruto al trabajo y ellas nos acompañaron, nos fortalecieron, nos ayudaron, nos daban palabras de aliento. Y la sorpresa es que en todo ese tiempo, que fue duro, durísimo, él escribió Lunes con mi viejo pastor. Y yo doy gracias a Dios por ello. Ahora, en ese momento yo no entendía, pero doy gracias a Dios porque Él permitió una experiencia fuerte, pero la transformó en bendición para otros. Y yo te animo, si tú estás viviendo en un momento crítico, límite, donde uno no ve futuro, no ve camino, luz, permite que sea Dios quien te lleve de la mano y permite que Él obre en ese tiempo de transición el milagro de que su gracia cada día te va a sostener y que Él tiene un propósito y una meta con esa circunstancia que estás viviendo. Primero, porque Él va a ser glorificado y porque tú vas a ser transformado y moldeado para la gloria de Dios. Espera, yo quiero vivir ese momento otra vez. Miren, como no quiero que el diablo saque un ápice de ventaja de lo que estamos compartiendo, yo necesito hacer 3 brevísimas aclaraciones. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué estaba seco, distante? ¿Por qué había muerto la pasión y parecía que también el amor? ¿Por qué? Primera aclaración, no fue a causa de un pecado. Aunque en ese tiempo 1000 veces miré al cielo y dije, Dios, ¿por qué te siento tan distante? ¿Hay algo en mi vida que te ha ofendido? ¿Hay algún pecado oculto que ha roto la comunión? Sácalo a la luz. No fue causa de pecado, fue causa de un colapso mental, emocional, físico y espiritual. Segunda aclaración, la culpa de lo que me ocurrió no fue de Dios, fue solo mía. Dios me mandó remar en una barca. Yo tengo este aquí. Y yo me empeñé en hacerlo en 10 barcas.
Dios me mandó galopar a lomos de un caballo y yo me empeñé en galopar a lomos de 10 caballos. Y las 10 barcas naufragaron y los 10 caballos se desbocaron. Porque, escucha por favor, implicarte en todas las guerras no te convierte en héroe, sino en cadáver. Me dirijo de manera muy particular a pastores, a líderes principales. Implicarte en todas las guerras no te convierte en héroe, sino en cadáver. Y la tercera aclaración que quiero hacer es esta. Si Dios me concediera otra vida, no concibo la idea de invertirla de otra manera que como he invertido esta, amándole y sirviéndole. ¡Aleluya! Ser llamado por Dios es lo más alto a lo que puede aspirar cualquier persona. Tomes la decisión que tomes, estaré a tu lado. Así me dijiste. Pero a renglón seguido, ella añadió algo. Pero cariño, me dijiste, ¿por qué no? Antes de dejarlo todo, ¿por qué no vas a ver al viejo pastor? Ese consejo y sobre todo el aceptarlo me salvó la vida. Fui a ver al viejo pastor, un veterano del ejército de Dios, 83 años de edad, 54 de ellos pastoreando la misma iglesia, un hombre sobre el cual había pasado la vida y también la adversidad. Llevaba en su cuerpo las marcas del ministerio, heridas de guerra. Hace tiempo me dijeron, no te fíes demasiado de las palabras de un hombre que no tiene cicatrices. Ese hombre tenía cicatrices, pero había tenido la sabiduría de convertir cada una de esas cicatrices en líneas que ahora desbordaban sabiduría, y me dio la oportunidad de leerlas, leer en sus heridas. Aquel primer lunes que llegué a su casa, su abrazo me supo a gloria. No soltó el abrazo ni siquiera cuando le dije, pastor, no pierda el tiempo conmigo. Vengo a decirle que dejo el ministerio. No soltó el abrazo, sino que lo incrementó. Y a partir de ese día, ese viejo pastor oró conmigo y oró por mí. Lloró conmigo y lloró por mí. Lunes a lunes me fue recibiendo. Recuerdo que yo me sentaba a su lado y bebía de su sabiduría. Cada vez que llegaba a casa, cuando yo llegaba al hogar arrodillado, siempre arrodillado, oraba y escribía. Escribía y lloraba. Lloraba y volvía a orar. Nunca escribí con la pretensión de publicar. Aquella experiencia era tan nuestra, tan íntima. Yo me sentía mal de convertirla en producto de consumo. Entonces, José Luis, ¿por qué escribías? Mira, yo escribía porque no quería perder ni uno de los consejos, ni una de las historias que él me compartía. No quería desperdiciar ni una gota de néctar del que Dios me estaba dando a través de mi viejo pastor. Pasó un tiempo largo. La debacle se fraguó durante más de 1 año y medio. El resurgir de la debacle tomó más de 1 año también, como muy bien has dicho. Pero a medida que yo bebía de esa sabiduría, la asimilaba, oraba, yo me di cuenta de que la aeronave de mi vida comenzaba a remontar el vuelo. Hasta ese día en que abro la Biblia en la mañana y percibo que el texto sagrado vuelve a calentar mi alma. La verdad sagrada parecía saltar de aquí y abrazarme de nuevo. Comencé a pensar en la iglesia y sentí el deseo de volver a abrazar a los hermanos. Doblaba mis rodillas, cerraba mis ojos y sentía que Él me abrazaba.
Sentía que la brasa casi extinguida volvía a convertirse en fuego. Entonces muchos me dijeron: José Luis, hay muchas personas en todo el mundo que están cansados en el ministerio. Porque escúchame, déjame que te aclare esto, por favor. Necesito hacerlo. Cuando llega el agotamiento a la vida, el enemigo nos dice: estás cansado del ministerio, deja el ministerio. Eso no es cierto. Tú sigues amando el ministerio. Tú amas la obra todavía. No estás cansado del ministerio. Estás cansado en el ministerio. Necesitas reposar. Necesitas descansar. Necesitas acercarte a un roble para que a su sombra Dios te restaure. Mira, no importa cuántos años lleves sirviendo a Dios, no importa cuántas horas de vuelo tengas, necesitas un padre espiritual, una madre espiritual. La orfandad ministerial mata. Finalmente me dijeron: hay muchas personas en el mundo que están pensando en dejar el arado en mitad del surco, en abandonar. Necesitan los consejos que Dios te ha dado a través de tu viejo pastor. Acepté finalmente enviar un manuscrito electrónico a la casa editorial. Un sello editorial se toma entre 9 meses y 1 año para valorar una posible publicación. Yo mandé ese archivo en la mañana y en la tarde de ese día tenía un mensaje del vicepresidente de HarperCollins diciéndome: tenemos que publicar este libro con urgencia. Por favor, mírame. Te lo ruego, no veas en esto presunción. No hay presunción, solo hay pura gratitud. Desde que ese libro, Lunes con mi viejo pastor, llegó a manos de los lectores de manera inmediata, comencé a recibir cartas de todos los lugares del mundo. Hombres y mujeres que me decían: iba a dejar el ministerio, pero Dios a través de tu viejo pastor me ha devuelto la esperanza. Cada día recibo varios mensajes así. Y a día de hoy me ocurre lo mismo. Cuando recibo ese mensaje, caigo arrodillado, igual que cuando escribía ese libro. De mis ojos brotan lágrimas, igual que cuando lo escribía, pero no son ya lágrimas de rendición, sino lágrimas de gratitud, al entender que lo que yo pensé que era mi final, en realidad era un nuevo principio. Y querido hermano y hermana, yo quisiera poder decirte esto, pero bien de cerca. Tal vez estás pensando que es fin de camino, que no hay más fuerzas, que todo ha terminado. Creo en un Dios y sirvo a un Dios que toma los finales y los convierte en nuevos comienzos. Y esos nuevos comienzos siempre serán más gloriosos que los anteriores. Lo sabes, ¿verdad? Eso que la oruga llama es mi final, nosotros lo llamamos mariposa. En la oscuridad de la crisálida, la oruga siente todo termina. Lo único que termina es el tiempo de arrastrarte. Cuando salgas de esa oscuridad, tu destino será el cielo, porque Dios es tremendamente bueno. Aleluya. Por favor, mira la situación que hoy estás viviendo y llámala como Dios la llama. Nuevo tiempo, nuevo tiempo. No sé cómo vamos de tiempo, hablando de tiempo. Por favor, me concedes 10 minutos, te lo ruego. Necesito compartirte esto. Una gota de néctar del que Dios me regaló a través de mi viejo pastor. Una gota de néctar. Recuerdo ese día en que llegué y él me dijo lo siguiente. Avanzamos no sé si apagué esto.
A ver. Podéis pasarlo desde allí, perfecto. Él me dijo, inclinándose hacia mí, José Luis, tú vales por quién eres y no por lo que haces. Y como se dio cuenta de que yo no había captado la intensidad de su mensaje, me dijo, no permitas nunca que tu función determine tu identidad. Tú no vales por lo que haces, tú vales por quién eres. Porque cuando tu función determina tu identidad, si dejas de hacer, dejas de valer. Si te relegan, te hieren. Si te mandan a un rincón, te matan. Pero cuando tú entiendes que tu valor no depende de la posición que ocupas, ni de la función que desarrollas, ya te pueden relegar, ya te pueden enviar al último rincón. Desde ese último rincón seguirás deslumbrando con la luz que Dios puso en tu vida. Para mí fue sanador entender eso. Mira, a veces me presentan y dicen, José Luis Navajo es pastor, es escritor, es conferenciante. Pero eso no es cierto, con todo el respeto, eso no es cierto. Pastor, escritor, conferenciante no define quién soy, solo define lo que hago. Llegará un día en que no pueda pastorear una iglesia o no pueda escribir un libro o dictar una conferencia, pero yo seguiré siendo yo. Ese día, mi viejo pastor se inclinó hacia mí, puso su mano en mi hombro y me dijo, hijo, así me llamaba él, podría ocurrir que la iglesia que hoy estás pastoreando creciera hasta convertirse en la más grande de esta nación. Si eso ocurriera, Dios no te amaría más de lo que te ama. Pero podría ocurrir, me dijo, que la iglesia que pastoreas se quiebre en 1000 pedazos hasta desaparecer. Si eso ocurriera, Dios no te amaría menos de lo que te ama. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por quién eres, porque eres su hijo. Ese es tu valor. Para mí eso fue sanidad para el alma. Mira, os he hablado de que soy abuelo, ¿verdad? Y además soy un abuelo de esos que abuelo. Déjame que te presente. La última incorporación de la familia fue Oliver. Avancemos uno más, por favor. Ella es Miriam, nuestra hija pequeña, y él es Oliver. Déjame que te hable de Oliver. Cuando esta criatura nació para una cosa, con un propósito definido. Nació con una razón de ser: llorar. Lloraba por la mañana, lloraba por la tarde, lloraba por la noche. La situación llegó a tal punto que veíamos a nuestra hija con unas espantosas ojeras y yo alguna mañana, cuando podía, iba a su casa para ayudarla un poquito. No me siento bien forzando la verdad. Voy a ser honesto, yo iba porque quería ver a mi nieto, pero de paso le echaba una mano. Aquel día estábamos Miriam y yo tomando un café en la cocina. Oliver estaba en su cuarto. De pronto Oliver en su cuarto comenzó a... Amén. Miriam se dirigió al cuarto de Oliver. Ella no se dio cuenta de que yo la seguía. Observé cómo mi hija entraba en la habitación, se acercaba a la cuna del bebé. Yo estaba apoyado en el dintel de la puerta. Tomó a la criatura en sus brazos, la separó para verla mejor, la meció en su seno, volvió a separarla, besó su cabecita, pegó su nariz a la del bebé. Una imagen de amor en estado puro. Si en ese momento cualquiera de ustedes se hubiera acercado a mi hija Miriam
y le hubiera preguntado, Miriam, ¿amas a Oliver? Mi hija se habría enfadado. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que si amo a Oliver, daría mi vida por él? Pero si a renglón seguido le preguntaras, pero Miriam, ¿qué ha hecho Oliver para que lo ames? Desde que ha nacido no ha hecho otra cosa que ensuciar pampers y romper el sueño por las noches. ¿Qué ha hecho para que lo ames? Mi hija le respondería, yo no amo a Oliver por lo que él haya hecho, ni por lo que pueda hacer. Le amo porque es mi hijo y daría mi vida por él. Aleluya. Así es con Dios. Él no nos ama por lo que podamos hacer. No hay nada bueno que yo pueda hacer para lograr que Dios me ame más. Y nada malo de lo que yo haya hecho pueda hacer logrará que Él me ame menos. Mira, hay un texto, por favor, retrocedamos al anterior, que quiero solamente matizar este texto. No, el anterior de donde pone vales por... Ahí está, gracias hermano. Mira, Jesús está hablando a su círculo más íntimo. A los más íntimos les dice, ya no os llamo siervos, sino amigos. El siervo se orienta a la producción, el amigo a la comunión. El siervo se orienta a la actividad, el amigo a la intimidad. El siervo se orienta a la agenda, el amigo se orienta a la cita. Jesús les dice, sois mi círculo íntimo. Amo que me sirváis, pero amo más que estéis conmigo, porque la palabra amigo se deriva de amor. Una dinámica con la que yo quisiera cerrar. Yo sé que la conocen tal vez, pero las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Alguien tiene un billete, una moneda de papel de 5 pesos, por ejemplo. Prometo devolverla. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, hermana. Déjenme que les haga esta pregunta. Este pedazo de papel que gentilmente la hermana me ha prestado y que tiene un número 5 en cada una de las esquinas, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es el valor? $5. Perfecto. Ahora, si yo me encariño con él y le promociono, le hago ocupar la posición más alta por encima de todos, ahí arriba, ¿cuánto vale? Sin embargo, si yo me enojo con él y lo relego, ahí abajo, bajo mi pie, ¿cuánto vale? Porque el valor a este pedazo de papel no le viene dado por la posición que ocupa. Más arriba o más abajo vale exactamente lo mismo. Ahora, si yo oprimo a este papel hasta prometí devolverlo, no dije en qué estado iba a llegar. Si lo oprimo, lo golpeo y lo pongo pisado bajo mi pie, ¿cuánto vale ahí abajo? Lo mismo, porque el valor a este papel no le viene dado ni por la posición que ocupa, ni por la condición en la que se siente. Os ha ocurrido, estoy seguro de esto, nos ha ocurrido tener que ministrar a veces sintiéndonos oprimidos, pisados por circunstancias o por personas. Nos ha costado en ese momento ministrar, pero cuando lo hemos hecho hemos comprobado que su poder se perfecciona en la debilidad. ¡Aleluya! No, lo único que da valor a este papel es la marca que tiene impresa. La palabra que nosotros heredamos al español como carácter es la palabra griega carácter, que significa marca impresa. El sello que Dios puso es el que da valor. Por favor, más arriba o más abajo, vales exactamente igual. Hermana,
Por favor, es tuyo, ven a por él. Y recuerda siempre, cuando pongas algo en mano de Dios, aún en la mano de Dios a veces sentirás que se está perdiendo, que se está oprimiendo. Lo que el diablo quiera robarte, Dios te lo va a devolver siempre multiplicado. Pon todo en las manos de Dios. Aleluya. Amén. Y termino. Luego entonces conocen la moneda europea, ¿verdad? Este pedazo de papel que tiene un número 100 de Europa. ¿Cuánto vale esto? 100 euros. Luego entonces, por una lógica natural, esto vale 50 y esto vale 50. Esto no vale nada y esto no vale nada. Que te pisen, te releguen, te opriman, no cambiará tu valor. Pero que pierdas la integridad, que lleves una doble vida, te devaluará absolutamente. Y para quienes dejaron de respirar hace 4 segundos, vuelve a respirar. Esto es una fotocopia de papel. Tú pensabas que yo rompo billetes de 100 euros. Por favor, ríe si quieres, pero no olvides jamás, jamás, que lo que te va a hacer perder el valor es perder la integridad. ¿Qué es integridad? Integridad no es perfección. Integridad es no duplicidad. No duplicidad de una cara, de una pieza, no en la iglesia idóneo y en casa demonio. No ángel en la iglesia y demonio en casa. No. Sé fiel, sé fiel. Por favor, ¿puede ayudarme 5 personas? Y con esta imagen vamos a poner broche al mensaje. 5 personas no tendrán que hacer nada ni hablar. Tendrán solamente ayudarme. Las que más sueño tengan, por favor, pasen adelante. Gracias por su honestidad, hermano. Él fue el primero. No se estaba durmiendo. Un aplauso a Dios por estos voluntarios y voluntarias. Muy bien, 2, 4. Aquí para que lo vean todos, por favor. Pasen aquí conmigo. Pasen aquí conmigo. Nos ubicamos aquí a lo largo de y ruego que mantengan este cartel así vuelto hacia ustedes un instante. Muy bien. Hermanos y hermanas, líderes de iglesias, servidores en la casa de Dios, si eres íntegro, vales, gíralo, 1. Si además de ser íntegro, respondes positivamente al llamado de Dios, heme aquí, envíame a mí, vales 10. Si además Dios te hace un llamado y decides cultivar tu vida, prepararte para ejercer con excelencia, con dignidad, vales 100. Si además lo haces integrado en una comunidad de creyentes, haciendo equipo con ellos, vales 1000. Y si además eres una persona que cultiva la humildad, que da lugar a otros, que no quieres hacerlo tú todo, vales 10.000. Pero si pierdes la integridad, no vales nada. Ni haber respondido al llamado de Dios, ni haberte preparado con toda la excelencia para ser el mejor o la mejor sirviendo, ni formar parte de la más digna comunidad de creyentes, ni tener pasión por hacer equipo, no vales nada. ¿Qué hacemos entonces? Hay que desandar el camino. Hay que
descender. Hay que ir a ese lugar y situación en donde perdiste la integridad. Hay que quebrantarse delante de Dios y suplicarle: devuélveme la integridad. Y Dios, que es grande en misericordia, Dios que restaura lo que se hizo pedazos, necesito decirlo aquí, mira, todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. No hay pecado, por horrendo y vergonzoso que sea, que resista el agua del arrepentimiento y el poder de la sangre de Jesús. Él toma los errores y los convierte en obras de arte. Y una vez que nos hemos quebrantado, arrepentido, restaurado, volvemos a la posición. Volvemos al lugar. Cuando ya me sentía restaurado, aquel lunes me confronté con mi pastor y le dije: mi corazón late por volver a servir, quiero volver a servir, pero tengo miedo. ¿Cómo puedo hacer para ser un buen pastor? Deme un consejo. Nunca olvidaré esa mirada, una mirada en la que se impregnaban ternura y autoridad a partes iguales. Puso su mano en mi antebrazo y me dijo: hijo, si quieres ser un siervo efectivo, siéntate cada día a los pies de Jesucristo y luego cuéntale al mundo lo que has visto. Solo se trata de eso, a sus pies, contemplándole a Él, bebiendo de Él y luego compartir con el mundo lo que has visto. Aleluya, aleluya. Gracias, hermanos. Demos un aplauso a Dios por ellos. Gracias. ¿Podríamos tener un fondo de adoración musical un instante, por favor? Un fondo de adoración musical, y ruego que reflexionemos en lo que hemos escuchado. Oh, bendito sea su nombre. Mira, querido hermano, la clave está en el amor, en amar y ser amados. ¿Ves este corazón? Cuando del ministerio se escurre el amor, se escapa el amor, el ministerio se convierte en carga, el privilegio se convierte en trabajo. Hoy yo quiero retarte algo. Nos ponemos en pie, por favor. Cariño, ¿podrías distribuir por este altar estos corazones? Hoy yo quisiera invitarte a hacer algo. Mientras estamos adorando con esta canción, te animo a que te acerques a este altar en una actitud de adoración, y del altar, que es donde Dios nos llama a servir, puedas tomar uno de estos corazones. No es un talismán, no es un amuleto, no alejará la mala suerte. Es solo un símbolo que te hará recordar: en el ministerio hay que poner el corazón, el amor, hay que ponerlo. Tómalo de aquí. Y luego tal vez necesites pararte un momentito aquí al lado. Tal vez necesites acercarte a Dios y decir: Señor, me siento cansado, necesito ser renovado. No nos va a tomar apenas tiempo, pero déjate abrazar por Dios. Déjate abrazar por Él. Él está aquí. Aleluya. Adoramos. Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Acércate en un espíritu de adoración. Él está aquí para abrazarte, para renovar tus fuerzas. Aleluya, santo, santo, santo.
santo. Tú eres Querido mi Dios. sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, Aleluya. Santo, santo, tú santo. eres mi sustento, Santo, santo. a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, tan solo Dios. Aleluya. Quisiera, mientras estamos en este espíritu de adoración, estas personas que están aquí en el altar, si nada te lo impide, si ninguna condición de salud te lo impide, puedes doblar un instante tus rodillas. Si no puedes hacerlo por cualquier razón, tranquilo, no te preocupes, permanece en pie, toma asiento. Pero si puedes doblar tus rodillas un instante, te ruego que lo hagas. Aquí hay un solo trono, solo hay un trono, y le corresponde a Dios por legítimo derecho. Y nosotros nos postramos ante tu majestad, Señor. Venimos hoy aquí postrados ante ti. Tal vez venimos con preguntas, con cargas, con sueños, ilusiones. Lo traemos a ti, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, fortalece al que se siente débil. Trae paz a quien está en medio de la tormenta. Señor, si alguien estuviera desilusionado, agotada del trabajo, abrázalos, Señor. Abrázalos. No queremos ser solo tus siervos. Somos tus hijos e hijas. Abraza, Señor, abraza. Abraza. Aleluya. Hay una palabra de Dios en mi corazón. Creo que es para ti. Te ruego que la recibas. El Señor te dice: mi sierva, mi siervo eres tú. Yo te escogí. Mis labios pronunciaron tu nombre. Mi mano te señaló y no me equivoqué. En el último tiempo lo has pasado mal. Ha sido un tramo difícil del camino.
Has experimentado la soledad. Te sentiste sola, pero ni un instante lo estuviste. Yo estoy a tu lado. Dice Dios, he contado cada una de tus lágrimas y yo las convierto en perlas. No ha sido un error, dice Dios, es un proceso. Estoy trabajando contigo porque te amo, porque instrumento escogido, escogida eres para mí. Descansa, confía. Todavía un poco de noche y amanecerá. Yo te daré 1000 risas por cada lágrima vertida. Yo, tu Dios, que te ha llamado, yo cumplo el propósito. Aleluya, aleluya. Abba Padre, Abba Padre. Te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo. Déjate abrazar por Él. Déjate abrazar por Él. Aleluya, te amamos. Te amamos, te amamos. Te amamos. Te amamos. Tan solo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tan solo Dios. Gracias, Dios. Sí, Señor. Señor, estamos listos para la cosecha. Espíritu Santo, haz llover sobre la mies. Estamos listos para la cosecha. Aleluya. ¿Te parece que le demos un aplauso con todo el corazón al Rey, de adoración, de alabanza? Mereces la gloria, mereces la honra, mereces el honor. Eres digno, eres digno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios es bueno. Qué bueno. ¿Quieres dar un abrazo a la persona que tienes más cerca? Tus brazos pueden ser los brazos de Dios abrazando a quien hoy lo necesita. Aleluya. Amén.